Buenas noches, mi nombre es Catherine Susan de Alba, con matrícula 2206524. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho, cursando actualmente el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos en su reto 5, denominado Criterios Relevantes. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Reola. La fecha del presente video es 17 de octubre del 2025. Hablaré sobre algunos aspectos relevantes del caso Radilla, así como la explicación del caso, de los procesos de la comisión y análisis en la Corte, como también una pequeña conclusión acerca de la importancia y trascendencia de la sentencia. Comencemos explicando que Rocedo Radilla nació el 1 de marzo de 1914. Rodilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en las obras sociales de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, en particular en la organización desde caficultores y campesinos de la zona hacia el señor Rocedo Radilla Pacheco, hizo parte de la unidad agraria en la Serra Cafetera de Atoyac de Álvarez entre el 1 de junio del 55 y el 31 de agosto del 56. Fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez en septiembre del 56, desarrollando gestiones como presidente municipal en el 56 y 60 cual secretario general del Comité Regional Campesino en 1961. Fue presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Federal Modesta Alarcón en el 66 y participó de una fundación de la Liga Agraria del Sur a Emiliano Zapata. Entre sus distintas ocupaciones se encontraban también que era cultivador del café y coco, así como la compra y venta de ganado. Rocedo Gravilla Pacheco componía corridos, expresión musical que es popular mexicana, en la que se relatan versos acompañados por guitarra. Los corridos compuestos por el señor Radilla relataba diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez y la lucha social de la época. El 25 de agosto del 74, Rocedo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Radilla Martínez viajaban en un autobús de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén donde dos agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos y a sus pertenencias. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje. El autobús fue detenido en un segundo retén ubicado en la entrada de la colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y Alchoca. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó de nuevo que abordaran, excepto el señor Rosendo Radilla, quien quedó detenido por componer corridos mexicanos. Sin embargo, el señor Radilla indicó que eso no constituye ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras, te chingas. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo. Rosendo Radilla pusieron un menor de edad, al cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Rosendo Pacheco quedó a disposición por la zona militar de Guerrero, en igual de ponerse a disposición de la autoridad. Inmediatamente se ingresó a instalaciones militares, siendo la última noticia que se tiene registrada sobre su paradero, por lo que además de su retención ilegal se le atribuyen a los citados elementos la desaparición y posteriormente su detención. El señor Radilla Pacheco fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico. Los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco dieron a conocer su detención y realizaron diversas gestiones para localizarlo, especialmente a través del contacto de familiares o conocidos que trabajaban para el Estado. No obstante, los familiares han reconocido que por las condiciones de represiones existentes en la época se inhibieron de presentar denuncias formales. Al enterarse de la detención del señor Rocedo Radilla Pacheco, sus familiares buscaron. Sin embargo, no fue sino hasta 1992 que presentaron la primera denuncia penal ante la agente del Ministerio Público del Estado de Guerrero por la desaparición forzada del señor Radilla y en contra de quienes resultaban responsables, y se llevaron a cabo diversas actuaciones por parte del Ministerio Público. Se presentaron otras denuncias que originaron nuevas averiguaciones previas. Estas denuncias fueron enviadas a reserva por falta de indicios para la determinación de los probables responsables. El 7 de octubre del 2000 se presentó una nueva denuncia penal por desaparición forzada ante el Ministerio Público del Foro Federal Delegación Estatal de Guerrero. Se abrió la averiguación previa de 268 diagonal CH3 diagonal 2000
de la cual se resultó la consignación del general Francisco Quirós Hermosillo en agosto del 2005 como probable responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro en prejuicios del señor Radilla Pacheco, previsto y sancionado por el Código Penal vigente de la época en la que acontecieron dichos actos delictuosos. Esta consignación se hizo ante el juez segundo de distrito del estado de Guerrero, el que se declinó su competencia en razón del foro a favor del juzgado militar correspondiente. El juez primero, militado adscrito a la primera región militar, aceptó la competencia y ordenó que se abriera el expediente 1513/2005 en contra de la resolución de la incompetencia del juez segundo de distrito. Se presentó una nueva demanda de amparo, la cual fue desechada de pleno por el juzgado sexto del distrito. Contra esta determinación interpuso recurso de revisión, recibida por el primer tribunal colegiado en materia penal de administrativo del primer circuito en el sentido de militar que era competente para conocer la causa el 29 de noviembre del 2006. Primera región militar dictó un auto de sobreseimiento para extinción de la acción penal por la muerte del imputado general Francisco Quirós Hermosillo. Finalmente, en el 2007, se inició la averiguación previa SIE de DF/CGI/454/2007 de la Procuraduría General de la República en relación con la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. En el ámbito internacional, el 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en octubre del 2005, la Comisión Interamericana aprobó el informe de admisibilidad, relación con la cual la denuncia presenta el 15 de noviembre del 2001 por las organizaciones ya mencionadas al 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte Interamericana del Estado mexicano. Compareció a juicio del 2021 en septiembre del 2008. Hizo 4 excepciones preliminares, la demanda y la formuló las siguientes observaciones y las excepciones fueron así. En competencias reacciones temporis, por la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la B. Incompetencia, reacción y temporis por aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a fecha de depósito de un instrumento de adhesión en México. La 3. La incompetencia retiene materia en la que se trata de utilizar la Carta de la Organización Mexicana como fundamento para conducir y resolver el caso. Y la última fue la incompetencia reacción de temporis de esta representación de las violaciones en los artículos 4 y 5 de la Carta de Derechos Humanos en prejuicio del señor Rosendo Radilla. El 7 de noviembre de 2008, la Corte Interamericana entonces alegó, y el 10 de noviembre siguiente lo hizo el Estado mexicano. El 13 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana dictó la sentencia, la cual fue notificada al Estado mexicano el 15 de diciembre siguiente. La sentencia dictada por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano contra más trascendentales sobre lo que se pronunció en la primera sección. La Corte estimó esta sección preliminar señalando básicamente que si bien los hechos de detención y desaparición forzada del señor Radilla ocurrieron antes de la adhesión de México a la Corte, el delito de desaparición forzada de personas tiene de carácter continuo y permanente, y por lo tanto, no incluye o permanece hasta que se conozca el paradero de las personas desaparecidas y los hechos que se hayan esclarecido, por lo que si bien la Carta de efectos vinculantes respecto al Estado mexicano a partir de la tradición a ello, lo cierto es que resulta aplicable a aquellos hechos que constituyeron violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y que persisten aún después de esta fecha, pues dichas violaciones se siguen cometiendo. La segunda excepción se desestimó y se señaló que bien México había realizado una declaración interpretativa al momento de adherirse a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Lo cierto es que precisamente esta declaración permitiría aclarar el cauce temporal de la aplicación de dicha convención, resultando aplicables sus disposiciones y hechos que se ejecuten o comentan con anterioridad. Su entrada en vigor a su aplicación incluye los actos de desaparición forzada a personas que continúan o permanezcan desaparecidas y hasta que se conozca el paradero de las víctimas. La tercera sección se desestimó señalando que no existía un punto de controversia al respecto y que finalmente no tenía competencia para aplicar disposiciones de la Carta de la OEA en marco de un proceso contencioso.
La cuarta excepción es para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y la integridad personal en prejuicios del señor Rosendo Radilla Pacheco. También desestimó esta aceptación señalando que una presunción como la alegada tiene de carácter iuristatum, tanto no podía ser eficaz como excepción preliminar. En el caso de la Corte, que básicamente había una falta de investigación efectiva en el ámbito penal, los hechos del caso se encuentran en total impunidad. Investigación del caso no se ha realizado de forma seria ni efectiva, ni es abustiva, ni abustiva, que no se han llevado a cabo en mayores diligencias. En la investigación de los responsables de detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla, conforme a principio de legalidad, la figura de la desaparición forzada es del tipo penal aplicable a los hechos del caso que se han sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonables para una investigación de desaparición forzada, sin que el Estado mexicano haya justificado válidamente la razón de la demora. Se han violado los prejuicios de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco en calidad de víctimas al derecho de participar en las investigaciones y en el proceso penal, pues deben de tener derecho a acceso al expediente y a solicitarlo y obtener copias del mismo. Las reparaciones que se ordenó la Corte y la sentencia que dictó son básicamente las siguientes: la obligación de investigar los hechos, a identificar y juzgar en su caso, sancionar a los responsables y establecer las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, determinar el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, reformar las disposiciones constitucionales y legales y tipificando el adecuado del delito de desaparición forzada de personas capacitadas. Los operadores de justicia y de derechos humanos publicarán las partes pertinentes de la sentencia, realizarán un acto público de reconocimiento de responsabilidad interna, realizarán una semblanza de vida del señor Rosendo Radilla Pacheco para el restablecimiento de su memoria, dar atención psicológica a las víctimas y pagar las indemnizaciones y compensatorias, costos y gastos correspondientes. La comisión alegó en capítulos separados que el Estado era responsable de haber privado ilegalmente de la libertad del señor Rosendo Radilla Pacheco, de no haberlo puesto a disposición del juez competente. Asimismo, se señaló que dicha detención se había producido en un contexto de detenciones y torturas a los detenidos que existía con indicios de que el señor Radilla Pacheco había sido sometido a tortura y que el Estado había realizado una investigación seria y objetiva de dichos actos. Agregó que debido a que han transcurrido 33 años desde la fecha de su detención, sin noticias acerca de su paradero existen suficientes elementos de convicción para considerar que el señor Rosendo Radilla Pacheco perdió la vida a manos de miembros del ejército mexicano. Además, indicó que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida del señor Radilla, y a través de una investigación seria y diligente y parcial, que las investigaciones adelantadas se habían mostrado dilaciones y falta de actividad. Finalmente, la comisión alegó que la desaparición forzada generaba una violación al reconocimiento de la perspectiva jurídica de la presentación, víctimas que desde su objetivo preciso de la desaparición forzada de sustraer al individuo de la protección, con una intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que la persona interponga sus acciones legales excluyendo la orden jurídica. Los representantes expusieron los argumentos. La comisión además solicitó que la Corte declarara la violación del artículo 7 de la Convención con relación a los artículos 2 y 11, que han transcurrido más de 35 años de su detención. Los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco desconocen de su paradero, y a pesar de las gestiones realizadas, el Estado continúa negando el paradero de la víctima. En tanto, hasta la fecha no han dado respuesta determinante sobre su destino, y el patrón de las detenciones secretas de la ética permite concluir que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por ser considerado simpatizante de la guerrilla. Detenciones como estas se realizaban sin orden expedida por autoridades competentes, eran clandestinas, teniendo como propósito sustraer al individuo de la protección de la ley con el fin de quebrantar su personalidad y obtener confesiones e informaciones sobre su paradero. Así, la desaparición del señor Rodillo Pacheco no es a todas luces lo contrario al derecho de la libertad personal, sino además marca un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas, lo cual permite concluir que aquella no coloca en grave situación de riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y su vida al respecto. Destacable el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual determinó que por el modo de superarlo y de los servidores públicos involucrados y su actual al margen de la ley, así como testimonios que logran recabar
Entonces, la Comisión Nacional obtuvieron actos típicos de tortura y posterioridad obtuvieron una libertad muy favorable que fueron sometidos a la misma práctica de las personas víctimas de la desaparición forzada y que fue utilizada como medios para obtener confesiones e información para localizar otras personas. En ese sentido, para la Corte es evidente que las autoridades militares que detuvieron al señor Rosendo Radilla Pacheco eran responsables por salvaguardar sus derechos. Además, esta Corte ha sometido que la desaparición forzada violatoria de derechos a la integridad personal por porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación que activa representó el tratamiento cruel e inhumano, en contradicción con los párrafos 1, 2 y 5 de la Convención de la Corte, concluye que el Estado responsable de la violación del derecho a la libertad de integridad personal de la vida del señor Rosendo Radilla, en relación con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Corte Interamericana de Derechos. También a raíz de esta situación, la Corte declaró que el artículo 9 del fallo del artículo 57 del Código de Justicia Militar incompatible con la Convención Americana. En consecuencia, esto se debía de adoptar un plazo razonable a las reformas legislativas pertinentes para compatibilizarlas y cada disposición con los estándares internacionales en materia de la Convención. Ahora bien, como conclusión, la importancia y trascendencia de esta sentencia en la actualidad, como podemos notar en el caso de Rosendo Radilla, fue la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, la cual resultó en un gran avance. En cuanto a las garantías de no repetición, de igual forma tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciado hacia avances significativos en la materia de derechos humanos, como por ejemplo, tenemos que promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron en la aprobación de la Reforma Constitucional del 2011, impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas, impulsó la Reforma Constitucional del 2011, otorgó un estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales que han ampliado y fortalecido las exigencias de los mismos, haciendo las herramientas y capacidades de las sociedades civiles para defender sus intereses, la denuncia de sus actos y omisiones de funcionarios públicos en México. También ha sido un fundamento para exigir que la Fiscalía General de la República, en la expedición de copias de averiguaciones previas a favor de las víctimas. Por último, quería agregar un corrido realizado por el mismo hijo de Rosendo Radilla Pacheco, el cual explica un poco la situación que pasó en su momento. Tengamos en cuenta que los corridos fueron el principal motivo por el cual el señor Rosendo Rodilla Pacheco fue detenido.